Bueno, en el curso de anatomía vamos a hablar sobre el sentido del gusto. Ya sería nuestro último sentido del que vamos a conversar. Ya iniciamos con el sentido de la vista, la audición. El tacto lo trabajamos hace bastante tiempo cuando hablamos del sistema tegumentario y todo eso, los tejidos. Y pues ahora ya hablamos del sentido del olfato, que fue el anterior. Y pues ahorita sí vamos a comenzar a platicar sobre el sentido del gusto. A ver, así a grosso modo, ¿recuerdan cuál es el órgano del sentido del gusto? ¿O en cuál órgano de nuestro cuerpo tenemos este sentido? En la lengua. La lengua. Muy bien, en la lengua. Entonces vamos a hablar sobre ello. Primero vamos a definir qué es lo que le da esa capacidad de recepción de los sabores a la lengua. Y vamos a encontrar el término papilas gustativas, ¿verdad? No podemos dejarlas de lado. Entonces, el término o la palabra gusto procede de la palabra latina taxare. Ese es su origen, ¿verdad? Taxare, que significa tocar, estimar o juzgar. Entonces, ¿por qué estará relacionado con esto? Cuando usted prueba algo, emite un juicio. Y nos referimos a comida, ¿verdad? Usted decide si esa comida le gusta el sabor o no le gusta. Y esto sí es de una perspectiva bastante individual, porque dos personas pueden sentarse a comer el mismo, no en el mismo plato, pues, pero sí el mismo platillo. Y una persona puede decir, esto es lo más delicioso que he probado en mi vida, y la persona a la par puede decir, la qué asqueroso, esto no me gustó. O sea, estamos juzgando el sabor y es algo muy individual. Por ejemplo, en mi casa, si vamos a cuestión de gustos en cuanto a sabor, soy la única que come mostaza, ¿verdad? Y todos los demás, cuando miran que yo le agrego mostaza gustosa a algo, ¿verdad? Y que me gusta y todo, me dicen, la voz, ¿por qué comes eso, verdad? Pero a mí me gusta el sabor. Igual de ustedes, ahorita que mencioné la mostaza, un montón han de haber dicho, no, la mis qué feos gustos tiene. O algún otro de haber dicho, sí, qué rico, la mostaza es lo mejor. O sea, realmente en el sentido del gusto es algo muy personal, ¿sí? Entonces, hay sabores que nos gustan y hay sabores que no nos gustan. Por ejemplo, yo amo las cosas ácidas. Me acostumbré desde pequeña a dulces, ácidos, cosas ácidas, limón, todo eso. Y hay personas que no la soportan, que incluso les causa daño en la lengua, ¿verdad? O la piña, por ejemplo, mi hija, la piña puede estar muy dulce, pero con un pedacito ya ella siente que le deja fea la lengua, entonces no se la come. Pero a mí me encanta y no me hace daño. Entonces es bastante personal esto. Entonces, cuando saboreamos algo, en realidad estamos probando o juzgando nuestro entorno de forma íntima. Y muchos consideran el sentido del gusto el más placentero de nuestros sentidos especiales. O sea, realmente comer algo que nos gusta nos hace sentir bien. Usted puede estar triste, pero si le gusta el chocolate y se come un trocito de chocolate, eso hasta le puede cambiar el humor, ¿verdad? ¿Quién no es feliz comiendo chocolate? Pues no sé, por ahí debe haber alguna persona rara, pero no lo juzgamos. Pero realmente es uno de los sentidos más placenteros. No por algo el ser humano ha inventado o reinventado el hecho de comer, ¿verdad? No solo comemos para sobrevivir, sino que comemos por placer también, ¿verdad? La comida gourmet o diferentes estilos de comida. La comida guatemalteca tiene exquisitos platillos, la comida mexicana, la comida china, por ejemplo. Entonces, se ha convertido en algo más allá de solo la situación de sobrevivir a través de la alimentación, sino que es algo placentero. ¿Verdad? ¿Quién no es feliz de compartir una comida con su familia y todo? Esos sabores o, por ejemplo, el toque especial de su mamá. Vamos a otra casa y la comida es diferente a nuestro gusto porque estamos acostumbrados a la comida, por ejemplo, que preparan en nuestro hogar o a la sazón que le da nuestra mamá. Entonces, realmente el sentido del gusto es muy importante, ¿verdad? Nos ayuda a relacionarnos así con nuestro entorno. Entonces,
proviene de esa palabra latina, o sea, no se refiere a latina de Latinoamérica, sino en idioma latín, ¿verdad? Taxare, tocar, estimar o juzgar. Y bueno, a ver si recuerdan, ¿a qué otro sentido está muy relacionado el sentido del gusto? Que van de la mano, que incluso es más sensible ese otro sentido que el del gusto. El olfato. Muy bien, el sentido del olfato. ¿Se recuerdan que con el olfato discernimos hasta más de 10.000 aromas distintos? En cambio, cuando hablamos del sentido del gusto, estamos hablando de 5 o 6 sabores nada más. Pero, pues en conjunción, estos experimentamos diversas sensaciones a la hora de probar algún alimento. Entonces, veamos lo siguiente. Específicamente sobre las papilas gustativas, pues ellas son las responsables de que podamos, pues, percibir los sabores. Entonces, las papilas gustativas o receptores específicos del sentido del gusto, porque para ello es que nos sirven, están distribuidas en la cavidad oral, no solo en la lengua. Aunque sí, la mayoría están en la lengua, eso sí hay que admitirlo. Entonces tenemos de las aproximadamente 10.000 papilas gustativas que poseemos, la mayoría están allí. La mayor cantidad, por eso asociamos con el sabor o la recepción de sabores únicamente a la lengua, aunque el resto de nuestra boca, pues hay algunas papilas gustativas por ahí y sí podemos sentir sabores, pero no con la especificidad o la exactitud que lo hace la lengua, porque ahí están la mayoría de papilas gustativas. Tenemos unas cuantas en el paladar blando, que es la parte más posterior de nuestro paladar, y la superficie interna de las mejillas. O sea que usted sí siente sabores con el paladar blando y las mejillas, pero en una menor cantidad o capacidad a como lo siente con la lengua. O sea, la lengua es el principal órgano del sentido del gusto, pero no quiere decir que sea la única parte del cuerpo donde sentimos los sabores. Se puede en el paladar blando y en el interior de sus mejillas o cachetes. Ahí es donde tenemos a todas las papilas gustativas. No sé si alguien está tomando nota porque iba a cambiar ya de diapositiva, pero mejor pregunto. Sí, Miss, por favor. Vaya, entonces, unos cuantos segunditos ahí para copiar. Ya, Miss, gracias. Muy bien, continuemos entonces. Ahora sí, conozcamos en dónde y cómo es que son las papilas gustativas. Entonces, aquí tenemos la ubicación y estructura de las papilas gustativas. Entonces, veamos, busquen el inciso A, que es donde está la lengua completa, está todo el diseño. Entonces, ahí tenemos que las papilas gustativas de la lengua están asociadas a las papilas, que son proyecciones de la mucosa de la lengua. O sea, nuestra lengua, si la observamos, por ejemplo, en el espejo, no es una superficie lisa, tiene pequeñas proyecciones o abultamientos muy finitos en una zona. Aparte, tiene otras ya casi al fondo, ¿verdad? Entonces tenemos en toda la estructura de la lengua papilas fungiformes. Se le llama a esas pequeñas protuberancias de la lengua, que son muy, muy chiquitas en la parte cercana a la punta de la lengua y en la parte media. Y bueno, pero no son el único tipo de papilas que tenemos. En el inciso B estamos viendo una papila circunvalada, que primero estas
se encuentran en las paredes laterales, prácticamente casi al fondo de nuestra lengua, se observan, resaltan. Entonces están las papilas gustativas y con una circunvalación, o sea, están como rodeadas de una especie de tejido. Bueno, ahí pueden ver la toncina palatina, la toncina lingual, que es lo que mantiene unida la lengua y el paladar. Y bueno, vamos al inciso C, que está en la parte derecha, es esa parte de tejido que están observando ahí. En el inciso C estamos viendo la vista amplificada de 4 papilas gustativas. Entonces ahí estamos viendo específicamente cómo son. Está la papila gustativa de color blanco, está unida, hay tejido conectivo. Dentro de esas papilas tenemos a células gustativas, o sea, células del sentido del gusto. Aparte, sí recuerden por favor eso de célula basal, nos sirve, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, como ustedes ya saben, los órganos de los sentidos captan, pero no entienden lo que están recibiendo. Entonces, todos están asociados a nervios craneales. Bueno, excepto el sentido del tacto que está en toda la piel. Pero si se dan cuenta, hay fibras nerviosas que están de color amarillo, que son las sensoriales, que se encargan de recibir la información que la papila gustativa con sus células gustativas está recibiendo y lo lleva al cerebro, ¿verdad? Y el cerebro es el que decodifica, esto es dulce, ya le da una categoría de dulce, de salado, de ácido, de amargo. Entonces ya es es el cerebro el que clasifica la información que están recibiendo las papilas gustativas. Entonces también, si se dan cuenta, hay pelos gustativos que son microvellosidades que emergen del poro gustativo. O sea, en la lengua eso casi ni lo vemos, pero la expresión pelos en la lengua, pues no es tan cierta. Sí tenemos, pero son microvellosidades. Entonces ahí la estamos observando. Podríamos decir que cada papila gustativa es como un ramillete de células gustativas, o sea, están ahí juntitas. Entonces, allí es donde captamos los sabores. Hay de dos formas, ¿verdad? Las papilas fungiformes y las circunvaladas. Entonces, podemos ver ahí dos tipos de papilas gustativas. Lo importante de este esquema es comprender cómo son nuestras papilas y que las tenemos ubicadas en toda la lengua y que al final de cuentas, pues igual que los demás sentidos, va a haber un nervio involucrado en llevar lo que capta el órgano del sentido al cerebro para que pues entienda esa información. La lengua no es la que nos dice si es dulce o es salado, sino es el cerebro, la información que llega al cerebro, captada por la lengua. ¿Preguntas hasta este punto? No, Miss. No, Miss. Muy bien, no sé si alguien está tomando nota de lo que está en esta diapositiva o algún esquema chiquitito. Sí, Miss. Va, un minuto.
Muy bien, a ver, continuemos entonces. Tenemos estos dos tipos de papilas, ¿verdad? Las fungiformes y las circunvaladas. Ahora, vamos a ver que la ubicación de las papilas gustativas es un aspecto importante también. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo afecta en dónde están ubicados estos órganos. Entonces, hablemos de los tipos de papilas gustativas. Entonces, habíamos visto dos, pero en realidad son tres, ¿verdad? Tenemos, primero, la superficie dorsal de la lengua está cubierta de pequeñas proyecciones de fijación, que son las papilas, en donde van a fijarse los sabores o en donde se van a recibir la información química de estos. Recordemos que el gusto, igual que el sentido del olfato, son sentidos químicos. Entonces, las papilas gustativas que se encuentran a los lados de las grandes papilas circunvaladas redondas y en la parte superior de las papilas se encuentran ahí, ¿verdad? La parte superior de las papilas fungiformes más numerosas. A ver, les aclaro este párrafo. Las papilas que tenemos en mayor cantidad son las fungiformes, están en toda la superficie de la lengua. Ahora, más hacia el fondo, que ya vimos en la imagen anterior, están las papilas gustativas circunvaladas. Esas son las más grandes. Las células específicas que responden a las sustancias químicas disueltas en la saliva son las células epiteliales denominadas células gustativas. No, regresemos a lo que habíamos dicho, son dos tipos de papilas, las circunvaladas y las fungiformes. Y pues bueno, ¿qué tienen de especial las papilas gustativas de cualquiera de esos dos tipos? Lo especial es que tienen células gustativas, o sea, células epiteliales capaces de recibir la información química de los sabores. Entonces, ahí aspecto importante a recordar es que la comida al mezclarse con la saliva se convierte en una disolución. Entonces ya es los aspectos químicos de los alimentos se disuelven en ella y ya le es posible a las células captar esas sustancias químicas que están relacionadas con los sabores, igual que con los aromas. Entonces, nuestras células gustativas que están ubicadas en las papilas gustativas, ya sea circunvaladas o fungiformes, son las encargadas de captar esas sustancias químicas y enviarlo como una señal nerviosa a través de los nervios relacionados al sentido del gusto, que son tres, ya los vamos a ver. Entonces tenemos esos dos tipos de papilas y el aspecto importante de las células gustativas. Entonces, no es lo mismo una célula gustativa que una papila gustativa. Las papilas están ubicadas en la lengua, pero se podría decir que cada papila tiene un conjunto de células gustativas. Entonces, no hay que confundir esos dos aspectos de célula gustativa y papila gustativa. Entonces, por favor, tomen las definiciones más importantes de lo que está en esta diapositiva. Ahí tenemos tres definiciones prácticamente.
Muy bien, ¿ya tomaron las definiciones? Ya, Miss. Muy bien, veamos entonces cómo es que funcionan estas papilas gustativas. A ver, este esquema de la lengua sí necesito que lo tengamos en el cuaderno. Entonces les voy a dar aproximadamente 5 minutos para ello. Entonces, observemos la lengua completa, tiene varias zonas que están relacionadas con sabores específicos. Es decir, que aunque nuestra lengua esté cubierta de todo tipo de las papilas, pues vamos a ver que cada una pues está relacionada con un sabor específico. Ahora, acá en esta ilustración no solo vemos las fungiformes y las circunvaladas, sino que asigna otra clasificación, ¿verdad? Tenemos las filiformes, que son pequeñas en la punta de la lengua, las fungiformes pequeñas, que están en toda la zona media, las papilas calciformes, que así le llaman a las circunvaladas según la literatura de donde se tomó esta imagen, las papilas foliadas, que son pequeñas, que se encuentran en la parte más posterior de la lengua. Ahí podemos observar las amígdalas y el epiglotis. Entonces, a ver, cada una de estas zonas representa un sabor en específico. Por ejemplo, la zona posterior de la lengua está pintada de color verde, se relaciona con el sabor amargo. Los lados de la lengua, más hacia el fondo, pues están pintadas de color rojo, representan al sabor ácido. Toda la zona media al umami, que ya vamos a hablar de él. Ahorita les voy a aclarar cuál es, porque este es un sabor que casi no conocemos. Y en la zona lateral frontal, que está de color azul, sentimos el sabor salado. Y prácticamente la punta de nuestra lengua, que está de color amarillo, es para el sabor dulce. Entonces, de esa forma se distribuye la capacidad y la mayor capacidad de las papilas según la zona de la lengua en la que estén para sentir sabores específicos. Entonces les voy a dar 5 minutos a partir de ahorita para que ese esquema esté copiado, dibujado y pintado en su cuaderno. Comenzamos ahorita. A ver, también aparte del esquema, por favor, vamos a escribir 3 alimentos que para ustedes tengan cada uno de estos sabores, o sea, 3 cosas que tengan el sabor amargo, 3 alimentos de sabor ácido, 3 alimentos de sabor salado, 3 alimentos de sabor dulce. El sabor umami lo vamos a dejar para las siguientes diapositivas y así les voy a preguntar qué tiene estos sabores para cada uno de ustedes. Entonces, 3 alimentos con cada sabor. Si usted ya había escuchado qué es el sabor umami y ya lo tiene por ahí, ya tiene una noción de qué es, puede escribir los alimentos que le parezca que tengan ese sabor. Entonces, incluimos eso en el ejercicio, por favor.
Miss, buenos días. Miss, disculpe, ¿será que puedo aceptar a una compañera que está en sala de espera? Es que no podía entrar anteriormente porque tenía una mala conexión. Creo que ya le acabo de dar a aceptar. Era una compañerita que estaba ahí. Ahorita no tengo a nadie en sala de espera. Yo creo que sí era ella. O si aparece alguien en sala de espera, pues yo siempre les doy a aceptar. No se preocupe. Bueno, gracias, Miss. Ya, muchas gracias. Muy bien, yo sí ya ingreso. Entonces, como acabas de ingresar, lo que hay que hacer ahorita es el esquema que estás viendo de la lengua con las regiones coloreadas para identificar en dónde se percibe cada sabor. Tienes que tenerlo en tu cuaderno. Más que todo para estudiar también ustedes. Y 3 alimentos en el que predomine cada uno de los sabores allí mencionados. El sabor umami lo vamos a dejar para cuando yo lo explique. Entonces, 3 alimentos que sean amargos, 3 ácidos, 3 salados, 3 dulces, para al menos ir pues ya entrando en materia. Y quiero ver cómo percibe cada uno los sabores. Entonces, tenemos un tiempecito, permítame. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes, no sé si alguien tiene el número de Nadia Colette López, creo que le pueda compartir la invitación desde acá de la videoconferencia. Es que dice que lleva media hora en sala de espera, pero yo no creo estar tan chocolina para no verla allí, entonces no está. Quizás está esperando en un link incorrecto. Tal vez me hicieran favor de compartirle el link directamente de acá de la videoconferencia para que ingrese al correcto y yo la pueda aceptar, ¿verdad? Disculpen que los interrumpa ahí en su ejercicio. 2 minutos, por cierto, ya llevamos más de los 5 minutos que dije, pero ahí para que lo hagamos bien. Entonces, si alguien le pudiera enviar el link, le estaré muy agradecida.
Muy bien, entonces no sé si ya terminaron su esquema y tienen los alimentos con cada sabor. Aún no, mis. Ya casi. Muy bien, en lo que están terminando, que yo sé que lo que les lleva más tiempo es lo del dibujo, pues sí, ya sé que les cuesta un poquito, pero vamos a hablar de los sabores. A ver, alguien que quiera mencionar qué alimentos colocó que tienen un sabor amargo. La medicina. Bueno, no es Limón. un alimento, pero sí que tiene sabor amargo. Muy bien. ¿Algún otro alimento o producto que se pueda comer, verdad? Que ustedes hayan probado que tenga el sabor amargo. ¿Cuál? El café sin endulzarse. Pero es delicioso. Muy bien, pero sí, el café. Ya vamos dos, nos falta uno. La cáscara de limón. Eso es cierto. El jugo de limón es ácido, pero prueben la cáscara y es El amargo. zumo de limón. Eso es más ácido que amargo. Hablando de eso, cambiemos al sabor ácido. ¿Qué alimentos tienen ese sabor? El limón. El limón por excelencia, La muy piña. bien. A veces sí, la piña, aunque también puede ser dulce. Nos falta uno que sea de sabor ácido. El tamarindo. Ah, sí, pero es delicioso. Sí, el tamarindo, muy bien. Sabor salado. Creo que ahí hay uno que es muy obvio. La sal. La sal, Sal. las Exactamente. aceitunas, Las aceitunas también. Aunque muchos de El nuestros atún. alimentos también tienen el sabor salado porque le agregamos sal. Son pocos y contados los alimentos que realmente tienen el sabor salado de origen. Porque lo que les hace tener ese sabor es la sal. A ver, y en alimentos dulces, ahí sí nos desbordamos. A ver, díganme 3 alimentos dulces. El chocolate. La Una miel. piña. Los dulces. Ujú. El sabor dulce el es uno azúcar, de los más, el azúcar obviamente, ¿verdad? Que endulza todo. El sabor dulce es uno de los más preferidos por la mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Nos encanta el sabor dulce. Aunque hay personas a las que no les agrada este sabor, que dicen no a los dulces, no al chocolate, un pedazo de pastel, sí, pero poquito porque me empalaga. O sea, sí hay personas así. Yo no, pues, pero hay personas así que no les agrada el sabor dulce y es normal. La jalea. Sí. Sí, a veces hay jaleas muy concentradas, son demasiado dulces. Pero las jaleas naturales, las que son hechas, incluso en casa se pueden hacer, ¿va? Es creo que libra de fruta por libra de azúcar y se pueden hacer jaleas. Yo he probado jalea de guayaba casera, de fresas caseras y son más ricas, más deliciosas porque predomina el sabor de la fruta y no tanto el azúcar como las jaleas procesadas. Pero hay personas a las que realmente no les gusta, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo a mi hija, le hago un vaso de leche con azúcar, no se lo toma. Pero si se lo doy solo así, solo la leche, sin azúcar, ella es feliz. Realmente en cuestiones de gustos sí nos diferenciamos. Entonces yo con azúcar, sin azúcar no me tomo nada, pero a ella le gustan las cosas sin azúcar, ¿verdad? Es una niña extraña, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus gustos diferentes. Ahí me está alegando. Pero es cuestión, como les dije desde el inicio, el sentido del gusto es uno de los más placenteros y también difiere de una persona a otra. Lo que a nosotros nos parece delicioso, a otras personas les puede parecer desagradable o no les da el sentido del gusto para eso, ¿verdad? Alimentos como, ¿cómo les diría? Ah, no sé, alguien ha comido sonpopos, por ahí en mayo dicen.
Ah, sí. Ay, una delicia. Sí. Sí, señor. Muy bien. A ver, levanten la manita los que han comido y dicen que son deliciosos. Vamos a ver cuántos. Me gusta mis. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son un montón. Prácticamente 10, vamos. Ahora, bájenla. Vamos a ver quiénes, porque para poder dar un juicio tendríamos que haberlos probado, ¿verdad? Hay personas que nunca los han comido en su vida y tal vez no se animen. Pero a ver, de los que los han probado y los han comido, ¿a quienes no les gusta el sabor? De los famosos sonpopos de mayo. Ahí van 3, 4, 6. Muy bien. 6 personas. 7. O sea, son más las personas a las que sí les gustan, pero aunque para algunos sea un manjar y estén dispuestos a pagar 70 hasta 90 quetzales por una libra de sonpopos, y pues a otras personas los probaron y el sabor no les agradó. Aunque con esto de los sonpopos, que son, para los que no sepan qué son unos pequeños insectos como hormigas, pero muy grandotas, que se acostumbran a comer aquí en Guatemala cuando inician las primeras lluvias, es que empiezan a salir, de mayo, pero ahora terminan saliendo en junio o julio, porque como con esto del calentamiento global todo está desequilibrado. No a todos los comen, pero a muchas personas sí les agradan. Yo los he probado con limón y no sé, como con mantequilla, algo así. Pero a veces no solo es el sabor, ¿verdad?, sino la textura la que no le gusta a algunas personas. Pero, por ejemplo, yo los he probado, no me desagrada el sabor, pero tampoco es como que vaya a gastar 70 quetzales en una libra. Pero hay personas que nomás los miran en el mercado y corren a comprarlos porque es un manjar, como dijo la compañera. Hablando de proteínas, son muy ricos en proteína, eso sí tienen. Son un alimento muy nutritivo. Pero bueno, cuestión de gustos, a quien le gusta y a quien no. Entonces, hablando de eso, es una de las especialidades del sentido del gusto, el poder dar un juicio sobre lo que estamos probando y pues ver si nos gusta o no. Hay personas a las que el pastel les gusta y otras que no, ¿verdad? O sea, realmente cuestión de gustos. Ahí viene eso. En gusto se rompen géneros. Bueno, se aplica al sabor al sabor de las cosas. Entonces, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. No por fuerza tiene que ser igual a lo que otras personas pues prefieren en sus comidas. A ver, ahora sí vamos a avanzar. Si no terminaron su esquema, tómenle una captura porque ya di bastante tiempo para eso. Vamos a avanzar. Bueno, pasamos entonces a entender cómo es que funciona la comunicación entre las papilas gustativas y nuestro cerebro. Entonces, veamos, alguien se quedó con la manita levantada. No sé si es por una duda o se le olvidó bajarla a William Pacheco. No, mis. Bueno, solo le tienes que dar clic ahí sobre la manita y se baja. Excelente, gracias. Muy bien, entonces veamos. Esas microvellosidades, los famosos pelos en la lengua que tienen nuestras papilas gustativas, también llamados pelos gustativos, sobresalen del poro gustativo, o sea, de donde ese agujerito de donde está dentro la papila. Y cuando se los estimula, se despolarizan y los impulsos se transmiten hasta el cerebro. O sea, ahí hay un proceso de polarización y despolarización de membranas, que es la forma en que se transmiten los impulsos nerviosos a través de los axones de las neuronas en nuestro cerebro. Pero quedémonos en pelos gustativos. Eso hace que se transmita ese impulso hacia el cerebro. Ahora, el sentido del gusto está regulado por 3 nervios craneales. O sea, 3 nervios que están acá en nuestro rostro y que llevan esa información hacia el cerebro. Los nervios son el 7º, el 9º y el 10º. Ahí están en números romanos 7, 9 y 10. Esos son los 3 nervios craneales que transportan los impulsos gustativos desde las distintas papilas gustativas hasta la corteza gustativa, o sea, la región del cerebro
donde se procesan los sabores. A ver, o sea, desde las papilas fungiformes y las circunvaladas, de cual no importa el tipo, siempre que haya captado un sabor, transmiten esa información hacia nuestro cerebro. Entonces, el nervio craneal, el séptimo, el décimo y el noveno. El nervio facial 7 actúa en la parte anterior de la lengua, o sea, la frontal. Y los otros dos nervios craneales, el glosofaringeo y el vago, que son el 9 y el 10, actúan en las demás zonas que contienen papilas gustativas. Y no solo la lengua, ¿verdad? Las que están en las mejillas, las que están en el paladar blando, pues tienen que también transmitir esa información al cerebro para que las puedan leer. Entonces, esto ya se lee en nuestro cerebro. Llegan los nervios hasta allá y prácticamente en esa pequeña región de color gris que dice corteza gustativa primaria, es allí en donde se procesan los sabores. Esa información que captaron las papilas gustativas tiene que llegar hasta esa pequeña zona del cerebro para que lo relacione con la memoria gustativa, ¿verdad? Ah, esto es amargo, esto es dulce, esto es ácido, esto es tan ácido como aquello que probé. Y uno evoca ese sabor, ¿verdad? Lo recuerda. Entonces, esa base de datos pues se va actualizando con cada vez que comemos algo nuevo, algo distinto, o pues ya nos queda al menos desde la primera vez que probamos cada sabor. Nos anotamos, por favor. Esos 3 nervios son importantes. Muy bien, ya les di un minuto para tomar nota. Entonces avancemos. En la siguiente diapositiva también vamos a hablar sobre la ubicación y para que las vayamos ahí identificando cada vez mejor. Entonces, debido a su ubicación, las células de las papilas gustativas experimentan una inmensa fricción y suelen quemarse con los alimentos calientes. O sea, a veces, después de consumir un alimento demasiado caliente, nuestras papilas gustativas quedan resentidas, o sea, se lastiman. No solo la fricción de que los alimentos se deslizan sobre la lengua, sino que a veces tomamos las cosas demasiado calientes. Entonces, afortunadamente se encuentran entre las células más dinámicas del organismo y son sustituidas cada 7 o 10 días por las células basales o células madre, que se encuentran en las regiones más profundas de las papilas gustativas. ¿Se recuerdan que hablamos de las células basales? Voy a regresar, luego les dejo esta diapositiva, no se me preocupen acá, solo voy a regresar a esta parte, acá. En el inciso C, donde está de cerca una papila gustativa, allí se ven las células basales que tiene cada una, ¿verdad? Prácticamente el tejido conectivo sería el fondo y el epitelio de la lengua es lo que observamos pues, al vernos en el espejo, a sacar la lengua o ver la lengua de alguien más, pues es eso de color rosado lo que observamos. En el fondo de cada papila gustativa están las células basales. Ahí están señaladas. Esas células basales se encargan de generar nuevas células gustativas cada vez que pues usted se quemó con el café caliente
o ya cada 7 días a cambiar de células porque reciben la fricción de los alimentos y obviamente pues a veces consumimos cosas muy calientes y se ven dañadas. Entonces son de las células que más rápido se reponen, ¿sí? Son las más dinámicas, bueno, una de las más dinámicas. No como los eritrocitos, los glóbulos rojos son cada 120 días que se cambian. En cambio, estas cada 7 días, entonces son bastante rápidas. Por eso tienen ahí esas células basales que su función es generar nuevas células gustativas cada vez que pues, nos quemamos con el café o ya están gastaditas. Entonces son cada 7 o 10 días, ¿verdad? Que se ven reemplazadas nuestras células gustativas dentro de cada papila para, pues, que hayan nuevas y no perder el sentido del gusto. Muy bien, entonces, ¿dónde encontramos a las células gustativas? Dentro de cada papila. Cada cuánto se cambian o se reponen, cada 7 o 10 días, gracias a las células basales. Entonces, esa es con bastante rapidez. La verdad son bastante dinámicas, como lo dice acá. Entonces, imagínense, cada vez que usted traga algo, puede pasar rozando la lengua o bueno, es el desgaste natural, ¿verdad? De estas células. Aparte de, pues, permítame, solo estoy viendo una cosita por acá. Pues los alimentos calientes, ¿verdad? Personas que les gusta el café casi que hirviendo, a otras personas que prefieren tibio, pues eso depende de cada uno. Muy bien, anotan eso, ¿verdad? Las células gustativas se reponen cada 7 o 10 días. Veamos, de eso nos quedan 2 diapositivas. En lo siguiente vamos a hablar de los gustos o aversiones gustativos, ¿verdad? Gustos es lo que nos gusta y aversiones es lo que no nos gusta. Entonces, tienen un valor homeostático. A ver, ¿alguien de casualidad recuerda qué es la homeostasis? Un mecanismo como de regularización. ¿Un mecanismo de, perdón? A ver, repitan la última parte, es que no les El equilibrio. Esa es la palabra clave, el equilibrio. Y esa capacidad que tiene el cuerpo humano de mantener las condiciones pues estables, ¿verdad? De que no haya ningún problema. Muy bien, veamos entonces. A veces está relacionado cuando un alimento que por lo regular nos gusta, pero en ese momento no lo podemos tragar y todo, puede ser una señal de que el cuerpo le está diciendo que no, que el nutriente que aporta ese alimento usted lo tiene en exceso, entonces no, ya no se lo termina, no lo quiere. O esa necesidad de probar algo dulce es porque su cuerpo le está pidiendo glucosa. O de algo amargo o de algo ácido es una necesidad en el cuerpo. Eso es lo que se refiere a lo de valor homeostático. O sea, cuando tenemos un antojo de comer algún sabor en específico, es más relacionado con el nutriente que le hace falta al cuerpo que con que realmente sea el sabor lo que usted quiera, no, sino que su cerebro le está diciendo, y nos falta vitamina C, comete una naranja. O sea, algo así, ¿verdad? Pero como no nos puede hablar directamente de, al menos no de ese modo, pues tenemos esa necesidad. O sea que los antojos no son tan innecesarios como creemos. Puede estar relacionado con un nutriente que necesitamos. Pero no voy a andar pidiendo cosas, que ahora necesito una langosta porque dijo la Miss que los nutrientes me hacen falta. No, tampoco, ¿verdad? A veces
con cosas sencillas podemos satisfacer esa necesidad de un alimento. Entonces veamos. El gusto por el azúcar y la sal satisfará o satisfacerá las necesidades corporales de hidratos de carbono y minerales, así como algunos aminoácidos. O sea, por ejemplo, cuando queremos algo dulce es porque necesitamos hidratos de carbono. La glucosa es un carbohidrato simple, un monosacárido. La sal contiene minerales como el sodio, que es muy necesario para el sistema sodio-potasio de nuestras células, y el cloro pues también es utilizado. Entonces puede hacer que nos haga falta algo de esos minerales y por eso queremos comer algo salado. Muchos alimentos cítricos ácidos por naturaleza, como las naranjas, los limones y los tomates, son fuentes ricas en vitamina C, una vitamina esencial. Por eso les digo, a veces queremos algo ácido, no es por capricho, es su cuerpo el que le está pidiendo esa vitamina o algo relacionado a ese sabor. Que realmente estar allí, ¿verdad? Cuando usted dice me empalagué, puede hacer que ya sus niveles de glucosa estén en niveles óptimos y no quiera pasarse. Entonces el cuerpo es muy sabio. Ahora, el umami, que es el quinto sabor, guía el aporte de proteínas y puesto que muchos venenos naturales y alimentos deteriorados son amargos, nuestra aversión por los sabores amargos es protectora. O sea, a veces, por eso es que no a nadie le gusta tomar un jarabe amargo, porque el sabor amargo es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿verdad? Evitamos las cosas muy amargas, pero va más allá a instintos de supervivencia donde algo que es venenoso en la naturaleza posiblemente tenga el sabor amargo. Pero bueno, el sabor umami está relacionado con algo que nos parece exquisito, con algo que sea muy sabroso. Aunque esta percepción, como les digo, puede cambiar de una persona a otra. Pero es un término más que todo de origen japonés, ¿verdad? Que hablaba de cuando una cosa es demasiado exquisita. Entonces, prácticamente umami es un vocablo japonés que acá dice literalmente significa sabroso. Es uno de los sabores básicos junto con el dulce, ácido, amargo y salado. Y bueno, la palabra fue acuñada por el profesor Kikunae Ikeda y proviene de la combinación de los términos umai, que significa delicioso, y mi, que significa sabor. Entonces, prácticamente sabor delicioso. Y está relacionado a un alimento en particular que nos parezca delicioso. Bueno, y aquí ya me manda a una serie de elementos químicos que podemos encontrar en alimentos con ese sabor, como el glutamato, el... se me fue la palabra aquí. Mis, ¿Sí? ¿tenemos que dibujar eso? No, esto es lo mismo que tienen en el esquema anterior, solo que cada uno por separado. Esta diapositiva es más para comprender la importancia de los sabores, que realmente necesitamos algunos alimentos cuando queremos probar algo. A ver, dice propiedades del sabor umami. Es un sabor sutil, pero de regusto prolongado y difícil de describir. Induce la salivación, es una sensación aterciopelada en la lengua que estimula la garganta, el paladar, la parte posterior de la boca. Por sí mismo, el umami no es sabroso, pero realza el sabor agradable de una gran cantidad de alimentos. Bueno, es difícil comprender el sabor umami, pero bueno, también existe, o sea, son 5 sabores.
asociemos el sabor umami con algo que sea muy delicioso, sabroso, y pues ahí está. Entonces, a veces, como les digo, la necesidad de algo dulce, de algo salado, proviene de una deficiencia en su cuerpo. Y por eso queremos comer algo con ese sabor para obtener lo que nos hace falta. Entonces, hay que hacerle caso a esas sensaciones. Cuando usted tenga ganas de comerse una naranja, tal vez no es en sí la naranja, sino que su cuerpo necesita la vitamina C. Entonces, por eso la necesidad. Hay que escuchar el cuerpo humano. Es muy sabio, nos dice lo que nos falta y pues solo es de entenderlo. Entonces pasemos a la última diapositiva en la que pues vamos a hablar de que el sentido del gusto está afectado por muchos factores. Por ejemplo, ahorita uno que lo está afectando actualmente es el COVID, ¿verdad? Que afecta no solo el sentido del olfato, sino que también el sentido del gusto. Y muchas personas que han cursado este virus, pues afirman haber perdido el sentido del gusto y el sentido del olfato mientras lo padecían, ¿verdad? No a todos les pasa. Hay personas que tienen una gripe terrible, todos los síntomas, pero como le sienten sabor a las cosas, dicen, no, yo no puedo tener COVID. Y es posible que sí, ¿verdad? Este no es un síntoma tan generalizado. O sea, no a todos les va a pasar, pero sí a la mayoría. Igual hay que hacerse el hisopado si uno tiene sospechas, ¿verdad? Entonces, lo que comúnmente hace referencia a nuestro sentido del gusto depende en gran medida de la estimulación de nuestros receptores olfatorios por parte de los aromas. O sea, para percibir los sabores, primero tuve que haber percibido el aroma. Están muy relacionados estos dos sentidos. A veces tenemos tapada la nariz, cuando tenemos gripe, eso no nos deja percibir aromas y tampoco nos ayuda a percibir sabores. Por eso es que se pierden la mayoría de veces estos dos sentidos juntos. Ya no percibo aromas, tampoco percibo sabores. O sea, están muy relacionados. Para percibir sabores necesito olerlos. Entonces, a veces sí van de la mano, ¿verdad? Pero pues nos juegan también malas pasadas. Hay quesos con aromas desagradables muy fuertes, pero al probarlos son exquisitos. Igual con algunas comidas, ¿va? El aroma puede ser que no nos guste y ya nos induce a pensar que el sabor es desagradable. Pero al probarlo nos damos cuenta que es totalmente falso, ¿verdad? El sabor es agradable, es delicioso, aunque el olor no tanto. Entonces, la comida, ¿verdad? Primero se debe ver bien en el plato, por eso es que los platillos en restaurantes caros pues están bien decorados y todo. La presentación es importante, el aroma y finalmente el sabor para emitir un juicio completo sobre algún alimento, ¿verdad? Entonces, el sentido del gusto es uno de los más placenteros para nosotros, está muy relacionado al sentido del olfato. Y pues bueno, ya hablamos de las papilas gustativas, de las células gustativas y nuestra capacidad de percepción de sabores. Que 5 sabores, perdón, compararlo con el sentido del olfato a 10.000 olores, sí hay una gran diferencia. Entonces es más sensible el sentido del olfato que el sentido del gusto. Aunque si bien es cierto, no todo es de un sabor tan específico. Hay cosas agridulces, que son una mezcla de lo agrio o amargo con lo dulce, entonces siempre vamos a encontrar pues sabores intermedios o mezcla de 2 o 3 sabores. Bueno, entonces hasta acá va a quedar la clase del día de hoy. Aquí voy a dejar la grabación. Esto entra en el examen de unidad, por favor, que va a ser la próxima semana.